Bueno, poder conectar la salud con cada uno de ustedes en esta nueva mañana. Esto es Saludando y acompañada de nuestro psicólogo Allen Coley. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Dalma, de verdad que súper feliz con el tema de hoy. Pero antes de ello, quiero dar un saludito a un televidente que me reconoció y nos reconoció como saludando. Me dio saludando. Sí, pero y qué bueno. es don Ramón Peña, que él dijo que a través de ustedes conseguí a mi especialista en urología. Oh, y súper interesante. Exacto. Sobre todo urología, sabemos que para los hombres ese tema pesa e importa. Exacto, así que un saludito a don Ramón Peña, de verdad. Gracias por de verdad reconocernos. Y en el día de hoy, entonces, ustedes van a conectar con los especialistas que están interesados, los que están interesados en el tema de epilepsia, niños, neurología pediátrica, porque tenemos una visita internacional. La doctora Andrea Loure nos acompaña en el día de hoy. Estábamos hablando, ¿verdad? Antes de entrar aquí ya en vivo, que la doctora, ustedes la ven así con perfil americano, apellido americano, pero es dominicana y qué orgulloso uno se siente cuando ve a los dominicanos poniéndonos muy en alto en otras tierras extranjeras. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Entonces, usted es neuróloga pediátrica con especialidad en epilepsia. En epilepsia, sí. Yo me entrené estudié aquí en la Pucamaima y luego me fui a Estados Unidos y me entrené allá en neuropediatría por 5 años y después hice mi especialidad en epilepsia en niños por 2 años. Wow. Sí. Mucha tela donde cortar, de verdad, porque... Claro que sí. Y vamos a aprovecharla porque... Claro, vamos a sacarle juguito a usted, doctora. ¿Verdad? Doctora, ¿qué tan comunes son? Bueno, empezando por lo básico. ¿Qué son las epilepsias? ¿Qué las causa y qué tan comunes son? Sí, entonces cuando hablamos de epilepsia, hablamos de 2 crisis epilépticas no provocadas. O sea, no provocadas que el paciente no tenía una bajo en azúcar. Puede ser causado, hay muchas causas, puede haber malformaciones en el cerebro, una hipoxia perinatal, o sea, el bebé cuando nació no recibió suficiente oxígeno. Puede ser también por causas genéticas, hay causas hereditarias, o sea, hay muchas causas en epilepsia. Y es muy común también. O sea, aproximadamente 1 de 20 personas va a sufrir una crisis epiléptica en su vida. En el tema de los niños, doctora, vamos a empezar por esa parte de que quizás cuando usted tiene que dar un diagnóstico, mi niño tiene epilepsia, y los padres quizás con un sinnúmero de dudas, de curiosidades, de desconocimiento, básicamente. ¿Qué quiere decir mi niño tiene epilepsia? O sea, cuando hablamos de epilepsia, como dije, eso significa, ¿verdad? 2 o más crisis no provocadas. Pero es muy, para los padres, uno cuando piensa en epilepsia, uno piensa, ay Dios mío, va a tener epilepsia toda su vida. Pero hay veces que a medida que van creciendo, o sea, las crisis se le van, se desaparecen. Eso es lo que llamamos tipos de epilepsia benignas. O sea, que ocurren dependiendo de la edad del paciente. Y también con la atención adecuada pueden llevar un estilo de vida que entiendo que quizás a los padres esto le atemoriza. ¿Cómo hace mi hijo en desarrollo su vida creciendo con epilepsia? ¿Verdad? A medida que los años han pasado, hay muchos tratamientos, hay medicamentos, se pueden hacer cirugía para epilepsia también. Hay tipos de dieta que se pueden utilizar para epilepsia. Entonces, hay muchos tratamientos ahora mismo. Doctora, y una dato curioso, o sea, pensando, cuando, por ejemplo, un niño ya es diagnosticado con epilepsia, ¿cuál es el rango de edad? O sea, inmediatamente ya nace, se sabe, ¿cuándo se sabe? ¿Cuál es ese rango para diagnóstico específico? Se puede, o sea, yo tengo pacientes del primer día de nacido que pueden tener crisis epilépticas. Y también tengo pacientes que no han tenido una crisis epiléptica hasta los 16 años, 17 años. O sea, que puede ocurrir a cualquier edad. O sea, los picos mayores en cuanto podemos, va a ser bien pequeñitos o en los mayores. Pero las crisis epilépticas pueden ocurrir en cualquier edad. ¿Solamente las crisis son las que nos alertan de que está pasando algo o hay algún signo, síntoma que ya después de un niño puede decir, espérate, tengo que buscar ayuda para quizás llegar a donde ustedes antes de que haya una crisis? Entonces, el diagnóstico en epilepsia es clínico, ¿verdad? 2 o más crisis epilépticas. Hay veces que pueden tener su crisis epiléptica y el electroencefalograma, que es el que mide la electricidad en el cerebro, el estudio o la resonancia, todo sale
normal, ¿verdad? Pero el diagnóstico es clínico. O sea, el paciente tuvo 2 crisis epilépticas y las crisis se pueden ver de diferentes maneras. O sea, puede ser lo que uno reconoce como una crisis epiléptica es más como la crisis de gran mal, que se caen en el piso y empiezan a convulsionar, ¿verdad? Pero las crisis pueden ser que los niños se quedan con la mirada fija y no pueden, ¿verdad?, prestar atención. Puede ser una pérdida del conocimiento. Pueden tener crisis que se caen al piso, o sea, crisis de caídas. Pueden ser crisis mioclónicas, que solamente son como brinquitos en el cuerpo. O sea, que las crisis hay diferentes maneras y todo depende de qué parte del cerebro está afectado, ¿verdad? Porque una crisis, por ejemplo, del lóbulo temporal, comparando con el lóbulo frontal, comparando con el lóbulo parietal, se pueden ver muy diferentes. Claro, de acuerdo al área que se afecta. Exacto, dependiendo. Va a haber, tener como quien dice, la sintomatología o reacción fisiológica donde esté... Pero hay áreas específicas en donde es más común esa crisis epiléptica, por ejemplo, en niños y niñas también. Sí, cuando uno habla en pediátrico, se pueden ver en cualquiera de los lóbulos. En adultos, en epilepsia adulta, se ve más frecuentemente en el lóbulo temporal. Pero en los niños, o sea, podemos ver crisis que vienen de cualquier área del cerebro. O sea, por eso también hay cirugías que se pueden hacer, ¿verdad?, para la epilepsia. Y esa cirugía lo que hacemos es que hacemos como un mapa en el cerebro en el cual identificamos de dónde están viniendo las crisis y esa área del cerebro tiene una función. Y si esa área del cerebro no tiene una función, y de ahí es que también en la crisis se puede hacer una resección, se puede cortar esa área en el cerebro. Y en lo adelante vamos a ampliar un poquito de los tratamientos y de qué acceso también pueden tener los padres. Allen, cuando un niño es diagnosticado con epilepsia, sabemos que los adultos también pueden, pero en el niño, en el que quizás hay ciertas emociones que se viven, pero el padre, ante un nuevo diagnóstico, doctora, ese conjunto de, como decíamos ahorita, quizás desde conocimiento de los mitos que ha arrastrado esta enfermedad a lo largo del tiempo y de tu entender, mi niño tiene epilepsia, ¿cómo enfrento un tema social? Si me convulsiona, que es como quizás el cuadro que uno entiende aterrador porque es lo que se ha vendido, ¿cómo afecta este diagnóstico a la familia en su conjunto? Mira, una de las cosas que he visto, por ejemplo, no necesariamente en niños con epilepsia, pero sino con padres con niños especiales o ciertas condiciones específicas, existe lo que viene siendo una sobreprotección del joven. ¿Qué pasa? Que lamentablemente, como hay una sobreprotección, va a haber un punto en donde no vas a permitir que el joven se desarrolle de una manera, como quien dice, normal. Pero de acuerdo, por ejemplo, a los médicos, los diagnósticos, los procesos psicológicos que se pueden hacer, si tú empiezas a desarrollar el niño de una manera cotidiana y normal, va a haber un mejor desarrollo, una mejor evolución en cuanto a su diagnóstico específico. Entonces, pero lo que más aborda a los adultos es ese temor, esa incertidumbre y esa sobreprotección a su hijo o a su hija de que no le ocurra nada. Pero esa es la parte que más se da. Ansiedad, temor, preocupaciones, incertidumbre de que no me le pase nada, una sobreprotección y que el niño no se desarrolla a nivel social, se reprima porque no puede hacer nada porque en cualquier momento puede detonar un ataque compulsivo o algo, un ataque epiléptico, perdón. Eso es clave. Yo siempre hablo con los padres sobre eso porque esa sobreprotección luego también causa ansiedad en el niño y hay un riesgo alto de ansiedad y depresión en epilepsia también. Entonces, luego el niño se siente también como que inútil, no puedo hacer esto, no quiero que en el colegio, en la escuela sepan lo que yo tengo y eso causa mucha ansiedad. Y ese aislamiento social que de repente se autoinfringen, yo entiendo. Vamos a seguir conversando con la doctora Loden. Hay mucho más que queremos preguntar, ¿verdad, Allen? Y ustedes déjenos sus preguntas también en las redes sociales, saludando RD con doble D. Nos vemos después de la pausa. Estamos hoy acompañados de la doctora Loden, una invitada internacional que estaba aquí, ¿verdad? Disfrutando de sus vacaciones. Y dijo, no, pero doctora, pase por acá. ¿Tiene que saludarnos? No, ella misma dijo, quiero saludarnos. Y aquí está, y qué bueno poder tenerla. Sí. Doctora, hablábamos del tema de los tratamientos y cómo hemos avanzado. Y qué bueno saberlo, es como esperanzador para las familias que también tienen pacientes con niños, no solamente con niños, y también con adultos, ¿verdad? Pero en su caso, con niños y adolescentes que sufren de epilepsia. Hay muchos tratamientos. Hay aproximadamente ahora 30
medicinas para la epilepsia, o sea, para las crisis epilépticas. También existen dietas. Hay una dieta que se llama la dieta cetogénica, que es una dieta alta en grasa, baja en azúcar. Pero es una dieta médica, o sea, no es algo que el paciente dice, déjame hacer una dieta cetogénica en mi casa. No, es una dieta médica que tiene que estar seguida por un especialista en la dieta también. También existen cirugías, como hablamos, en la cual buscamos el área del cerebro que está causando la crisis y luego ya sea le hacemos una resección si se puede. Y también existen neuroestimuladores, o sea, aparatos que se pueden implantar en el cuerpo o en el cerebro que ayudan a controlar las crisis. Doctora, me surge esta inquietud. Si no se trata la epilepsia, ¿cuáles consecuencias puede tener a la larga? Entonces, hay algo que se llama muerte súbita en la epilepsia, en el cual se puede ver en pacientes que las crisis no están controladas, en el cual puede ocurrir un problema cardiorrespiratorio que el paciente puede fallecer por una crisis. Entonces, eso, ¿verdad? Eso es una de las razones también por la cual tenemos que controlar las crisis. Bien, los pacientes cuando se están tomando los medicamentos se lo tienen que tomar. Pero también pueden haber retrasos en el desarrollo. Si un niño está teniendo crisis frecuentes, eso provoca, ¿verdad?, que el niño no se desarrolle, que no aprenda en la escuela. Y entonces, como dije, también puede conllevar una crisis, puede conllevar a muerte súbita, que es muy importante hablar con los pacientes sobre eso. ¿Está dentro, los ataques epilépticos están dentro de las enfermedades neurodegenerativas? Hay enfermedades neurodegenerativas que pueden causar crisis epilépticas, sí. Pero no está entonces dentro de... sí, como más o menos. Exacto, exacto. En el caso ya de la medicación que usted hablaba, ¿qué consideraciones tienen que tener los padres? O sea, ¿qué cosas no hacer? Que quizás a veces por el mismo amor o la misma sobreprotección, ustedes le dicen, no, mire, esto no puede combinarse con esto, no puede. Algo que hablo mucho con mis pacientes, hay que tener paciencia, ¿verdad? Es muy frustrante y también causa mucha ansiedad ver a su hijo teniendo crisis o tratar una medicina y no le está funcionando. Y hay que tener mucha paciencia, o sea, no es algo que se puede controlar, ¿verdad?, en un día. O sea, es algo que tienen que hablar con su médico, darse seguimiento, seguir las instrucciones de su médico, no empezar, que voy a ir a esta doctora y que luego me voy a esta otra. O sea, y mucha gente poniendo medicamentos. No, darse seguimiento con su médico, tomarse los medicamentos como se les recomienda y también mucha paciencia. Y ante la crisis epiléptica, que muchas veces por ayudar, también desayudamos. ¿Cuáles son esas acciones que uno que si se le entra la mente en la boca, que cómo hacer, qué hacer? Ustedes qué nos dicen como expertos. Sí, algo que yo le digo también a los padres es, o si ven a una persona en la calle o lo que sea teniendo una crisis, primero no perder el pánico, ponerlo de lado, no entrarle nada en la boca, no agarrarle la lengua, porque muchas veces dice, se va a tragar la lengua. Eso no es posible, tragarse la lengua. No le entren nada en la boca. Si se puede morder la lengua, sí, pero eso se le va con el tiempo, o sea, no hay problema. Y luego entonces llamar ya sea a llevarlo al médico, a la emergencia, o hay medicamentos también. Aquí en cuanto a disponibilidad, pero hay medicamentos que muchos de mis pacientes tienen, que son medicamentos de emergencia, que se pueden dar ya sea por vía rectal o también se pueden dar sublingual también, que ayudan a parar la crisis. ¿Existe un gold standard para la medicación? ¿De cuál es la más eficiente? En cuanto a todos los medicamentos, todo es dependiente del tipo de crisis que el paciente tiene, también de las comorbilidades que el paciente tiene, ¿verdad? Porque si el paciente tiene ansiedad o depresión, yo no le voy a dar un tipo de medicamento anticrisis que le va
A generar más. Hay otros medicamentos que pueden causar aumento de peso. Entonces, a un paciente obeso no le voy a dar ese medicamento. Hay otros que pueden causar pérdida de peso también. Entonces, cada medicamento tiene su efecto secundario. Entonces, es muy dependiente del tipo de crisis que tiene el paciente, como también de las comorbilidades que el paciente tiene. ¿Y si se opta por la cirugía? Y para la cirugía, típicamente son pacientes que han fallado ya con la medicación. Con la medicación. O sea, primero, gold standard, empezar una medicina. Hay otros pacientes que tienen síndromes específicos que la dieta es el gold standard, que se empieza la dieta en esos pacientes. Okay. O sea, todo depende de la causa también de la epilepsia. O sea, primero se va agotando entonces procesos hasta llegar, digamos, cirugía. Entonces, cirugía, típicamente, si yo tengo un paciente ya que me ha fallado 2 medicamentos, o sea, empecé en uno, lo aumenté, lo empecé en el siguiente, sigue teniendo crisis, entonces ahí yo empiezo a evaluarlo para la cirugía, y si es un candidato. Ok, una preguntita aquí que nos va llegando. Usted hablaba del tema de que pueden nacer con epilepsia los niños, que entonces si es hereditaria o que cuál es la causa. Entonces, cuando hablamos de hereditario, estamos hablando de una causa genética que se pasa de generación a generación, ¿verdad? Sí hay causas que son así, hereditarias, pero también hay causas espontáneas, que en ese bebé ocurrió, pero que en la familia no existe. Entonces, sí hay causas genéticas que pueden causar la epilepsia. Cuando yo me empecé a entrenar, el panel genético era de 70 genes en epilepsia. Okay. Ya ahora estamos en 310. O sea que también a medida hay mucho que desconocemos, ¿verdad? En cuanto a las causas. Y hay muchos genes que no hemos descubierto todavía. Entonces, a medida que pasan los años, estamos aprendiendo mucho más. En cuanto a la cirugía, ¿quiere decir que no todo paciente epiléptico necesita cirugía? No. ¿Verdad? Porque si un paciente tiene lo que hablamos de las crisis generalizadas, lo cual significa que son crisis que se generan en ambas partes del cerebro, o sea, en todo el cerebro al mismo tiempo, ese paciente yo no le puedo hacer una resección, ¿verdad? Claro. Para remover el área que está causando la crisis epiléptica. O sea, por eso es que la evaluación quirúrgica es una evaluación también muy individualizada en cuanto al paciente. ¿Qué tipo de crisis está teniendo? ¿De dónde están viniendo? ¿Cuál es la causa de la crisis también? Se puede decir que, o sea, ha estudiado, no sé si a lo mejor uno de los causantes para los próximos ataques epilépticos tiene que ver con la etapa del desarrollo del feto. Sí, en cuanto a aquellos tipos de crisis que ocurren una malformación en el cerebro, ¿verdad? A medida que el cerebro se está formando, las células, las neuronas en el cerebro no fueron al área donde debieron de ir y se quedan en otra área. Eso se llama displasia cortical. Okay. Entonces, ahí eso sí puede ser por una malformación en el cerebro a medida que el feto se está desarrollando. Sabemos que su práctica médica es en Dallas, Texas, pero de repente me surge la pregunta, ¿los pacientes llegan allá también con esos mitos y leyendas sobre esta enfermedad como quizás el paciente dominicano? Sí, hay muchos mitos y no solamente en nosotros los hispanos, pero también en todos los países del mundo. O sea, ¿cuáles serían algunos de los que todavía permanecen? Uno es que, por ejemplo, las crisis epilépticas se pueden contagiar. Eso, o sea, por una persona, ¿verdad? Ver o tocar No, eso no se contagia. O sea, que a ti te dé una crisis, a mí no me va a dar porque te está dando. Entonces, eso yo siempre le digo a los pacientes, vayan, ayuden, ¿verdad? Si ven a una persona. Otras crisis es que otro mito es que es por algo diabólico, ¿verdad? Por los demonios que tiene y busca un curandero, ¿verdad? Que lo ayude. Entonces, tampoco. O sea, yo puedo hacer otra charla completa hablando de mitos. De mitos. Y qué buena idea, o sea, qué interesante es saber que como cultura hay cosas que se mantienen a pesar de que somos distintos. Porque usted allá, o sea, puede ver de todas partes del mundo. Sí. Aquí uno decía, no, por ser dominicanos, pero no. No. Wow. Doctora,
Usted mencionó algo que me llamó la atención, los aparatos que se colocan. ¿Dónde se colocan y cuáles son los estímulos que eso da? Sí. Entonces, ahora mismo para epilepsia tenemos 3. Okay. Uno se llama el VNS o estimulador del vago. Luego tenemos el Responsive Nerve Stimulator, el estimulador responsivo. Y luego tenemos el Deep Brain Stimulator, que es uno más profundo. Entonces, el VNS se coloca en el pecho, se implanta debajo de la piel. Okay. Y luego se conecta el electrodo al nervio del vago. Okay. Y ese electrodo le va dando estimulación durante el día. O sea, nosotros le hacemos los cambios, los ajustes y eso todo el día. Los otros estimuladores, el estimulador responsivo se coloca, se implanta, se le quita una parte del cráneo y se implanta en el cráneo. Okay. Y luego los electrodos se van a conectar ya sea en varias áreas. Se puede conectar en el área del cerebro que está causando la crisis y también se puede conectar en áreas profundas del cerebro. Y este es responsivo, o sea, en respuesta a la crisis. Okay. Al niño le da una crisis y el aparato lo detecta y le da... Y se activa automático. Y se activa, exacto. Y luego tenemos el profundo. Y el profundo, entonces, va en áreas profundas en el cerebro y le va generando, igual que le va generando durante el día. Wow. Vamos a continuar después de esta pausa conversando hoy sobre epilepsia en niños. Qué bueno saber que continúan en sintonía con nosotros, hoy compartiendo con la doctora Loden, una dominicana destacada en la ciudad, ¿verdad?, de Dallas, Texas. Así es. Doctora, hemos hablado de que los niños medicados, tratados, ¿verdad?, pueden seguir teniendo un estilo de vida, pero de repente ¿tienen alguna limitación que haya que tomar en cuenta que los padres deban tener ahí como advertencia en rojo? Sí, hay algo que yo le digo a los padres, precauciones. Hay que tener precauciones, ¿verdad? El niño puede vivir su vida normal, pero, por ejemplo, alguna de esas precauciones, si estás en una piscina, alguien tiene que estar vigilando en el agua con el niño vigilando, porque si le da una crisis se puede ahogar. Entonces, y un adulto que lo pueda sacar del agua. Por ejemplo, si está en alturas, tiene que tener cuenta porque si le da una crisis se puede caer, ¿verdad? Entonces, tener ciertas precauciones con los niños, también con los adultos también. Legalmente, en Texas, una persona que tiene crisis epiléptica no puede manejar por 3 meses. Okay. Entonces, no puede conducir un vehículo. Entonces, dependiendo del estado en Estados Unidos, ¿verdad? Hay limitaciones de que si te dio una crisis hace 3 meses, 4 meses, tú no puedes conducir. Entonces, las personas, legalmente, yo no creo que aquí hay limitaciones en cuanto a conducir. Entonces, si una persona tiene una crisis epiléptica, no se monte en un vehículo, no se monte en un motor con 4 arriba, ¿verdad? Porque si le da una crisis... Yo sé que la doctora no vive aquí, pero está bastante, ¿verdad?, relacionada con la cultura. Entonces, hay que tener precauciones en cuanto a eso. Doctora, estaba haciendo una pregunta fuera del aire con relación a los ataques epilépticos por luz o por a lo mejor esa televisión con luces parpadeantes. ¿Cuáles son las causas? Eso es muy importante porque no todos los tipos de epilepsia son fotosensitivas. O sea, que la luz, y no es la luz en sí, es la frecuencia de la luz. Okay. O sea, cuando hacemos electroencefalogramas, que es algo que utilizamos para estudiar, ¿verdad?, las crisis epilépticas, ellos le hacen la estimulación fótica. Okay. Y eso es viendo la frecuencia. Entonces, hay tipos de síndromes en epilepsia que son fotosensitivos. Y se pueden ver, hay síndromes que se pueden ver en edad temprana, hay otros que se pueden ver en adolescencia. O sea, no todas las epilepsias son fotosensitivas, pero eso es algo que el médico con el electroencefalograma puede ver si hay una fotosensibilidad o no. Doctor, perdón, me pasa que se me ocurrió una. Doctora, ¿le ha llegado algún caso específico que el detonante de un ataque epiléptico haya sido por alta emocionalidad negativa, como un nivel de estrés alto o a lo mejor ansiedad y ese miedo? ¿Le ha llegado algún caso así? A nivel de aspectos emocionales detonantes. Sí. Hay varias cosas. Una es, ¿verdad?,
con la epilepsia, si una persona está estresada, no está durmiendo bien, eso puede conllevar a que le dé una crisis epiléptica. Pero también hay algo que se llama, son crisis no epilépticas psicógenas o psicogénicas. Entonces, ese tipo de crisis puede ser por un estrés o algo emocional que puede conllevar al paciente. Y lo importante es que ese tipo de crisis no se trata con medicamentos antiepilépticos, ¿verdad? Sino con psicoterapia. Exacto. Y qué bueno que la doctora lo aclara, ¿verdad? Bueno. Y confiar en esa parte de terapia y creer en. Y doctora, en estos minutos finales hay más preguntas que nos quedan, otras que nos mandaron, que la vamos a tratar de responder quizás en algún post en nuestras redes. Vayan a seguirnos y este programa también va a estar disponible en YouTube. Doctora, sabemos que usted está en Dallas, que viene también con buenas nuevas. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, yo voy a abrir mi propia clínica, mi centro de epilepsia en Dallas. Va a ser un instituto de neurología y trastornos raros, se llama. Wow. Y entonces dentro del instituto vamos a tener el centro de cuidado de epilepsia, como también vamos a tener un centro de investigación y también el centro para hacer los estudios necesarios para el diagnóstico. Y usted viene también de ser docente, ¿verdad? De un hospital docente. Sí, yo duré 8 años como facultad docente y me entrené ahí 5, o sea, tenía 13 años en la Universidad de Texas. ¿En cuál específicamente para que todos nuestros amigos televidentes, los que nos están viendo aquí y fuera, sepan desde dónde? Estaba en la universidad, se llama de Texas Southwestern. Y ahí entonces duré desde que estudié, me gradué y todo. Pero ya es hora de, ¿verdad?, de hacer la práctica. También de emprender. Si hay algún dominicano que quisiera consultar o valorar a su hijo con usted, ¿cuáles serían los canales para poder hacerlo? Entonces, yo tengo un correo electrónico y también tengo mi contacto que te lo voy a pasar y todo así para cualquier paciente que tenga o preguntas o, ¿verdad?, quiera saber cómo, ¿verdad?, ¿dónde puedo ir y eso? ¿Puede compartir su correo? Ok, sí, claro. Entonces, mi correo es andrealaudenmd@gmail.com. Ahí, súper específico. Andrea Lauden MD. md@gmail.com, igual en las redes sociales y vamos a estar compartiéndole sus contactos. También, Andrea Lauden MD en Instagram. Y usted, porque ya hablamos de terapia, psicoterapia, ¿dónde podemos contactarlo? Me pueden contactar en Centro de Bienestar Emocional, en los Jardines Metropolitanos, aquí, señores, cerquita en Santiago, al 809-241-7781 y mis redes sociales como Allen Coley. Es el único que te va a encontrar porque, ¿verdad? No hay más apellido así. Agradecerle, doctora, el que nos haya pues dispuesto este día para compartir con nosotros y con todos nuestros televidentes con un tema tan interesante. Muchísimas gracias. Y que esperemos que siempre que visite Santiago nos tenga en su agenda. Sí, qué honor, 100%. Allen, gracias por regresar y qué bueno verte bien. ¿Verdad que sí? Gracias, de verdad que sí, doctora. Qué honor, de verdad que sí. Y a ustedes gracias por el favor de su sintonía y será cuando nos saludemos mañana nuevamente. Bye bye. Bye. Bye.